Las primeras elecciones. No queremos reverdecer agravios ni abrir cicatrices, sí debemos recordar las luchas de antaño, presumiendo que todos las verán hoy como nosotros las vemos. Limpios ya del odio y de la pasión de partidarios. Mas estimamos indispensable recordar aquellos momentos, y también que los dos pensadores del republicanismo radical, Salmerón y Pi, jamás dijeron nada desleal contra los socialistas. Ni uno ni otro estimaban definitivo este estado social presente, y veían en la república como el tránsito hacia la igualdad económica. Iban a efectuarse en febrero de 1891 unas elecciones legislativas con el sufragio universal recién restaurado, y los socialistas presentaban sus candidaturas de clase. Descontadas las fracciones del tradicionalismo, disputábanse los votos el Partido Conservador, que ocupaba el poder, el fusionismo, el reformismo acaudillado por los señores López Domínguez y Romero Robledo, más los republicanos, unidos para la lucha, si no recordamos mal. Como una incógnita apareció el Partido Socialista, cuya fuerza real de opinión se desconocía, y del que se sabía que meses antes 1 de mayo movió muchedumbres, y también que no pactaba con nadie. No podía este inesperado contendiente dañar a los partidos dinásticos restándoles fuerzas, sí podía ser elemento que impidiese o dificultase las artimañas y corrupciones a que siempre debieron el triunfo tales partidos, y que entonces iban a ser extremadas y afinadas. El Partido Socialista iba en cambio a quitar votos a los republicanos, y esto de un modo fatal. Un paréntesis de suma importancia. Negar que el Partido Socialista haya restado fuerzas al republicanismo sería excesivo. No lo es asegurar que más nutrió sus filas de gentes no afiliadas en bandería política alguna. Si hubiese espacio para ello, con la historia de los hombres de primera y de segunda fila, lo mismo de la Internacional que del partido, se probaría que solo contadísimos habían militado en algún partido republicano mesa, por ejemplo, y desde luego ninguno en los partidos monárquicos. El Partido Socialista movió, en la escala modestísima correspondiente a la humildad de sus hombres y a la angustiosa penuria de sus recursos, casi no más que masas obreras neutras. Bilbao lo prueba. Cuando la necesidad de trabajo llevó allí a Perezagua, la villa heroica era terreno virgen, porque los elementos avanzados, como decía el himno, eran liberales sin color ni grito. No había más republicanos que una piña de amigos personales del inolvidable don Cosme Echeverrieta, y esta neutralidad unida al florecimiento industrial, fue lo que hizo prosperar allí enseguida al socialismo. La intervención de los socialistas era una incógnita. Por esto los diarios dinásticos no tuvieron elogios para ellos ni publicaron, como los publicarían después, artículos que, aun siendo justos y lógicos, eran pérfidos, por ejemplo uno en que se glosaban ciertas palabras clarividentes del señor Romero Robledo, dirigidas a los republicanos, afirmando que todos los partidos que tenían representación en el Parlamento, salvo los tradicionalistas, no eran sino términos medios. Cánovas, jefe del gobierno, se limitó a consignar su deseo de que entrasen en el Congreso algunos diputados obreros, siempre que sus ideas no fuesen muy exageradas, con lo que acaso pretendía que los socialistas se dejasen querer. Pero a lo que el partido, por medio de su periódico, replicó con áspera repulsa. Además, en la campaña electoral los socialistas no cambiaron de tono. Sus candidaturas eran de clase y de clase contra clase. Había que combatir a todos los partidos políticos burgueses, y los odios se encendieron, aún más si cabe, y hasta se formuló, impresa en un periódico republicano madrileño, la acusación de que la candidatura socialista se había fraguado en el gobierno civil o en el Ministerio de la Gobernación. Y cuenta que ni la polémica escrita ni el lenguaje de las reuniones dan idea exacta de las porfías personales, enconadas y bárbaras. Más aún. Los anarquistas, fieles a sus ideas, hicieron propaganda antielectoral, como si en España fuese, desgraciadamente, necesaria entonces y ahora. Y arremetieron contra los socialistas más que contra los otros,
como era lógico. En este ambiente inició el Partido Socialista la lucha en los comicios, en este ambiente, y además sin medios pecuniarios, sin hombres adornados de una aureola de popularidad y hasta sin hombres del montón para trabajar. Con decir que en Madrid no hubo bastantes afiliados, no ya para intervenir las mesas, sino ni aun para repartir candidaturas en la puerta de los colegios, y estos no pasaban de 250. Se presentó candidatura en 14 distritos, la de Madrid era completa y los hombres que figuraban en ellas eran 16, que vamos a clasificar por profesiones. Tipógrafos, 5. Zapateros, 3. Albañiles, 2. Cerrajeros, 2. Carpinteros, 1. Marmolistas, 1. Tonelero, 1, y profesor laico, 1, Valentín Serrano, del que se habló ya. Iglesias era candidato por 5 distritos, Quejido y Perezagua, lo eran por 2. Hablemos de Madrid a partir de 1879. Escribimos de lo que hemos vivido y generalice el lector sin recelo alguno. Se celebraron reuniones. Se imprimieron candidaturas en cantidad no muy copiosa. Se fijaron como unos 100 carteles, con la novedad de que al pie de ellos se insertaba un resumen del programa del partido, y se repartió con muy relativa profusión un manifiesto magnífico, como obra del doctor Jaime Vera. Un documento de valor permanente por la doctrina y de positivo mérito literario. Con esta preparación, más las porfías violentas en el taller, en la fábrica, en la obra, en el café, en la taberna. Sin candidatos proclamados, sin intervención, sin personal ni aun para repartir candidaturas, sin la más liviana experiencia se fue a la lucha. El sorprendente y lisonjero resultado de la demostración de 1 de mayo había despertado en todos, sospechamos que hasta en Iglesias, la ilusión de que iba a producirse otro milagro. La candidatura tuvo, según los datos oficiales, unos 1.400 votos, que, hoy nos parecen muchos, pero que entonces parecieron tan pocos que hubo una depresión de ánimo y un desencanto indecibles, tanto que fue preciso celebrar reuniones un tanto líricas en las que Iglesias trató de reanimar a los abatidos. En todos los estudios relativos al desarrollo del Partido Obrero se insertaron cifras que indicaran por el aumento de votos en las elecciones legislativas, los progresos del mismo. La cifra dada para estas es de 5.000. Ni la rechazamos ni la aceptamos, precisamente porque sabemos cómo se formó, y conste que se hizo el resumen con entera buena fe y completa austeridad. En unos casos las cifras parciales son las oficiales, en otros las que creen los correligionarios. Para dar a unas y otras su valor diremos que hoy mismo hay mesas que reputan nulo todo voto emitido a favor de un ciudadano que no sea candidato proclamado. Que en aquellas elecciones y en elecciones posteriores, en localidades donde positivamente votaron por lo menos los afiliados electores, no consta oficialmente ni un solo voto, y que por aquellos tiempos la elección se fraguaba dentro de los colegios, supliendo la ausencia de electores con amigables prorrateos, que implicaban actas en las que para nada influía el escrutinio.